La Contabilidad Nacional del Ministerio de Hacienda designó recientemente a su nuevo director general, el CPI Errol Solís Mata. Dicho nombramiento reviste de gran importancia para nuestra institución, que trabaja para consolidar el ejercicio de la profesión contable calificada en más escenarios políticos nacionales. Hoy estaremos compartiendo con el jerarca sobre los desafíos que implica la contabilidad nacional en el sector público. Esto es La Voz del Contador Privado. Pagar su colegiatura en línea es una realidad. Ingrese a nuestro sitio web www.contador.co.cr y en la sección Oficina Virtual, elija la opción Pago en línea. Ingrese el número de registro profesional. Seleccione en tipo de pago la opción Colegiatura. Marque la opción Pagar. Lea y, si está de acuerdo, acepte los términos y condiciones y seleccione la opción Continuar. Incluya los datos que se le indican de su tarjeta y, una vez completados, seleccione la opción Pagar. Oficina Virtual, una opción práctica al servicio de nuestros agremiados. Bienvenidos a nuestro nuevo punto de encuentro. Una interfaz amigable, actualizada y de fácil navegación, donde usted tiene a disposición contenido de valor, formativo, noticias, institucional y normativo. Nuestro objetivo es ofrecerle a nuestros colegiados una herramienta de navegación simple e intuitiva. Ingrese a la dirección www.contador.co.cr. En la pantalla inicial encontrará un menú superior con las principales secciones de nuestro sitio web. Al navegar por la página de inicio, encontrará enlaces destacados como Biblioteca de documentos, beneficios, áreas recreativas y deportivas, convenios, DEVOAS, ofertas laborales, consultas técnicas y consultas colegiados. Se ha dispuesto de un espacio destacado para informar acerca de incorporaciones, donde encontrará información general, requisitos, cronograma y temario. En esta sección, usted encontrará información novedosa del acontecer, recursos y noticias actualizadas. Dentro de las innovaciones, usted puede encontrar una sección muy completa relacionada con el desarrollo profesional, fiscalía y plataforma de servicios. Estamos trabajando para llevarle servicios en línea oportunos y actualizados con el propósito de mantener comunicación de primera mano con nuestros colegiados. Compártanos su opinión al correo comunicación@contador.co.cr.
Bienvenidos a La Voz del Contador Privado, un programa hecho con mucho cariño para ustedes, en donde en 45 minutos tenemos la oportunidad de forma amena aprender y estar actualizados con temas muy importantes para nuestra profesión. En esta ocasión queremos dedicarle este programa a todos los contadores del sector público, a todos los contadores de las entidades públicas no estatales, entidades autónomas y en fin, todas esas personas que están vinculadas de alguna forma con la contabilidad en el sector público. Pero ustedes, estimados contadores del sector privado, es muy importante que pongan atención para que de forma cultural podamos aprender hoy todo lo que tiene que ver con el tema de la contabilidad nacional, un departamento que pertenece a la Dirección de la Contabilidad Nacional del Ministerio de Hacienda. Y bueno, hoy estamos muy contentos porque tenemos por acá al contador privado incorporado CPI Errol Solís Mata. ¿Cómo se encuentra, don Errol, hoy? Muy bien, muchas gracias por la invitación y aquí estamos a la orden para todos los contadores. Sí, y bueno, Errol Solís Mata es el contador nacional y hace poquito fue nombrado en este puesto y queremos desearle muchos éxitos, don Errol, en este nuevo puesto. Muchas gracias, es una labor muy importante para el país y esperamos pues desarrollarlo apropiadamente. Sabemos que hay muchos retos, tiene muchos objetivos y bueno, los que lo conocen a usted, que son muchas personas porque usted tiene muchos alumnos, don Errol ha dado clases en diferentes lugares, él es contador público autorizado, es contador privado incorporado y muy importante, es experto en normas internacionales de información financiera, es tributarista y por supuesto tiene una especialidad en todo lo que es NICS SP, que creemos que eso tuvo mucho peso para su nombramiento, ¿verdad? Me imagino. Bueno, realmente las razones son muchas, pero realmente lo que queremos es potencializar la implementación de normas en este periodo, dado que hay un cumplimiento de ley de una fecha para que todas las entidades públicas pues tienen la obligación de tener estados financieros armonizados con NICS SP. Sí, y bueno, ¿qué le parece, don Errol, si empezamos hablando un poquito de lo que es la contabilidad nacional, para que las personas que no están muy metidas en esto del sector público entiendan qué es la contabilidad nacional, cuál es el objetivo y luego hablamos un poquito de la estructura, pero en realidad qué es la contabilidad nacional? Sí, nosotros estamos en una coyuntura muy especial porque estamos con una modificación de ley que se dio el año pasado y que entró en vigencia en diciembre, que nos modificó un poco la estructura, principalmente por la ley de contratación pública, en donde trasladó la dirección de bienes a una sección de contabilidad nacional. Entonces recordemos que la dirección de bienes era una unidad separada que atendía temas de bienes, de contratación pública, pero que no estaba sujeta a las disposiciones de la contabilidad nacional. A raíz de ese cambio hemos hecho una reestructuración dentro de la dirección y creamos una unidad de bienes que está en proceso de conformación porque hay que modificar normativa, hay que emitir directrices, hay que revisar las directrices que se emitieron, pero básicamente esa es una nueva función que tiene Contabilidad Nacional. Aparte, tiene otros departamentos muy importantes, uno es de consolidación que tiene que tomar todos los estados financieros del sector público y generar un solo estado financiero, excepto digamos las entidades financieras y las como tal pues no entran en el consolidado. Tiene otras unidades muy importantes que atienden el Poder Ejecutivo, la contabilidad del Poder Ejecutivo. Recordemos que tenemos 18 unidades ministeriales y esas se atienden a través de SIGAF y toda la estructura que se tiene de generación de información financiera, y entonces ahí se genera a través de 3 unidades, una de presupuesto, una de análisis, para efectos de generar el estado financiero del Poder Ejecutivo. Y aparte de eso, pues la función muy importante de la rectora en términos de emitir directrices para el sector público y que de una u otra forma pues tienen que acatar digamos todas las contabilidades como tal. Y son temas muy relevantes y la más importante de todas estas es que se genera información para estadísticas públicas, ¿verdad? El estado financiero que nosotros presentamos, lo presentamos sectorialmente, pero también tenemos un solo estado financiero de todo el sector no financiero del gobierno,
y eso se utiliza para estadísticas tanto de entidades y organismos internacionales como Banco Central y demás investigadores para efectos de hacer sus conclusiones y evaluar cuál es el aporte que hace el sector gobierno dentro de la producción nacional. Cuando decimos sector no financiero, es dejando de lado los bancos. Los bancos se dejan, no se consolidan, pero sí tienen una incidencia dentro del estado financiero, porque el Estado es propietario accionario en términos generales de los bancos públicos, ¿verdad? Y entonces en estos estados financieros del sector sí aparece la inversión que se tiene como tal. Lo único que no se ha podido actualizar es a través del método de participación esa inversión que se tiene en los bancos, que es parte, digamos, de lo que tenemos que retomar ahora. Se podría decir de forma popular que entonces la contabilidad nacional es la contabilidad de todo el aparato estatal de Costa Rica. Correcto, es el que aglutina toda la información financiera del sector estatal, y entonces estamos viendo que solo entes contables tenemos más de 180, entonces si consolidar 2 o 3 entidades públicas o privadas, digamos, es complicado en el sector privado. Ahora consolidar 180 estados financieros y eso implica un gran reto y es parte, digamos, de lo que tenemos que mejorar los procesos dentro de la dirección para efectos de mejorar la calidad de la información que se tiene. Entonces, por eso es que hemos tratado de tener algún tipo de mejoramiento en la calidad de la información financiera, y en este mejoramiento han quedado por fuera algunas entidades que no han cumplido con elementos básicos para poder consolidar esa información. El equipo que está en el Departamento de Contabilidad Nacional, más o menos como ¿cuántas personas son? Estamos hablando de más de 60 personas distribuidas en varias secciones. Y una sección que también no mencioné anteriormente es la sección de certificaciones. Sección de certificaciones. Nosotros certificamos para efectos de pensión y de traslados de cuotas los salarios que los funcionarios públicos han percibido del gobierno. Entonces tenemos de información de hace muchos años que estamos en un proceso de digitalización, porque las planillas y todo están microfilmadas de los años 60, 70, información que ha estado ahí, y a veces nos piden certificaciones desde estas fechas. Entonces hay funcionarios que se dedican a esa certificación y que es compleja porque tenemos que certificar cuáles fueron los salarios percibidos por un funcionario en 20 o 30 años. Y eso, alguna está digitalizada, pero otra parte no está digitalizada. Don Errol, ¿les ha dado el gobierno pues a este departamento recursos tecnológicos y todo para poder desarrollar tan ardua labor? Digamos, ¿Cómo están con eso? En el pasado pues se desarrolló todo lo que era el sistema SIGAF y certificaciones, pero eso ha quedado un poco ya desactualizado. Tenemos un gran impulso ahora con lo que es Hacienda Digital, que podemos tener la gran oportunidad de generar un instrumento informático que nos permita agilizar los procesos. Es una inversión muy alta que está haciendo el gobierno y que arranca este año en su desarrollo para tener 3 años de implementación, y lo que va a marcar es un antes y un después en términos de la calidad de la información que vamos a obtener y la inmediatez de la información. Es un proceso muy arduo que vamos a iniciar en el segundo semestre de este año, concluyendo en el 2015 con la aceptación formal ya de todo el sistema de Hacienda Digital, que no solo tiene que ver con contabilidad, tiene que ver con tema presupuestario, con tributación, con aduanas, con contratación, entonces con todo lo que hace el ministerio, y es un proyecto sumamente importante y es parte, digamos, del apoyo que hemos recibido para efectos de mejorar los procesos que nosotros tenemos. Sí, viera que hace como 2 años salió en un periódico que decía más o menos algo así el título, como increíblemente el Ministerio de Extranjería, se me fue, donde uno saca el pasaporte. Migración. Migración. No, o de migración. Sí, migración y extranjería, correcto, sí, perdón. Llevan la contabilidad en Excel, entonces pues habían ciertos problemillas ahí. Obviamente no es algo que todo el mundo conozca y todo, pero lo que quiero decir es que hay entes
que sí tienen problemas, ¿verdad? Que a los contadores no les han dado los recursos que requieren para realizar de una mejor forma su labor. Bueno, en el caso de migración, ellos sí están autorizados para usar SIGAF, entonces sí no están llevando así como en Excel ya la información, ¿no? Tienen acceso como órgano desconcentrado al SIGAF, que son de los pocos órganos desconcentrados que tiene un sistema informático, digamos, de Hacienda para elaborar su información. ¿Podría explicarnos qué es SIGAF? Digamos, es el sistema de información gerencial financiera que tiene el ministerio. Eso ha tenido sus cambios. Antes estaba solo base presupuestaria, porque se había pedido de esa forma, y entonces con los cambios pues ha quedado un poco rezagado, porque lo que queremos es que sea base de vengo, ¿verdad? Y antes o por lo menos el SIGAF fue conceptualizado como un instrumento, pero meramente base efectivo, ¿verdad? Y hemos tratado pues, de generar información base de vengo, pero ya para hacer esos cambios completos se requiere una inversión muy alta, que ya va a ser superado por el proyecto de Hacienda Digital. ¿Las municipalidades forman parte de lo que es la contabilidad nacional? Sí, forman parte de ese consolidado que nosotros tenemos. Más o menos tenemos aproximadamente 90 entes municipales, entre consejos y demás, que es una parte en términos de proporción es importante en términos de unidades, ¿verdad? Tal vez no de montos, porque hay otras secciones del gobierno como el MEP y otros que es mucho más dinero, ¿verdad? Pero en términos de cantidad de entes tenemos el sector municipal, que es muy importante, y que de una u otra forma tenemos que trabajar mucho con ellos para poderlos alinear y poder mejorar la calidad de la información, y también lograr que algunos entes que están rezagados puedan lograr alinearse para este año. Sí, este es otro sector, el sector municipal, que hemos tenido ahí pues, reportes gracias al trabajo que ha estado haciendo el Colegio de Contadores en conjunto con el IFAN, para efectos de establecer lazos fraternales con los contadores municipales, que hay ciertas municipalidades que están con muy poquitos recursos para efectos de desarrollar su labor contable, ¿verdad? Eso es algo que, no sé, que hay que ver cómo se maneja para que ellos tengan esas posibilidades y puedan generar información, ojo, no generar una mejor información, generar información, aunque sea, a la contabilidad nacional. Sí, este año tenemos varias municipalidades que están en una situación muy grave. Hay algunas que no presentaron información financiera del todo, ¿verdad? Y municipalidades grandes, ¿verdad? No pequeñas, sino realmente grandes. Otras que presentaron información con calidad que no era aceptable en cuanto a su conformación, pues no se podía aceptar la información de esa forma. Entonces sí tenemos algunos entes municipales rezagados en este sentido, que es necesario trabajar con ellos, pero lo que me he dado cuenta mucho es que a veces sí es falta de recursos, pero de asignación. No es que la municipalidad no tenga recursos para qué bueno eso, para tenerlo, no los asignan lo suficiente. O sea, sí tienen recursos, porque hay un ente municipal del norte, que es una de las municipalidades que genera un Producto Interno Bruto importantísimo, que tiene problemas, ¿verdad? De recursos, y son entes que generan mucho dinero, mucho flujo, pero no le asignan la cantidad de recursos necesarios para el área financiero contable. Y eso sí hay que hacer un trabajo con los alcaldes y los consejos municipales, porque es importante generar información, porque la toma de decisiones no la están haciendo con base financiera, sino sobre una base presupuestaria. Y creo que hay que cambiar esa forma de tomar decisiones. Entonces, el cambio que se hizo con la presentación de estados financieros mensuales no es solamente para hacer una presentación a Contabilidad Nacional, es realmente para que las entidades aprendan a tomar decisiones con base en la información financiera. Y la calidad de la información que viene ahí es importantísima para tomar esas decisiones. El tema de cuentas por cobrar, el tema de incobrabilidad, es sumamente importante, porque eso afecta directamente el flujo de caja. Y entonces a veces van a pedir un crédito al IFAN sin tener realmente plena seguridad que van a poder tener un flujo de caja apropiado para poder asumir esos compromisos financieros. O a veces asumen como compromisos financieros que consumen todo el presupuesto de una unidad.
y eso a veces es complicado, porque hay municipalidades que han pedido recursos al IFAN, y la cuota mensual que tiene que pagar por esos créditos, por ejemplo, para infraestructura pública, agotan todo el presupuesto que tiene para infraestructura pública. Entonces pasan años pagando la cuota del IFAN, pero sin tener recursos liberados para el día a día de atender la infraestructura pública. Entonces muy bonito, llegaron, hicieron la carretera, mejoraron hoy, pero ese hoy significa 5, 6 o 7 años de un presupuesto comprometido que no tiene recursos liberados para continuar con la infraestructura pública. Y eso hay que hacer un análisis financiero para ver esa capacidad de pago y si el programa soporta esos créditos. Y eso es necesario, la información financiera contable. Sí, que de hecho aprovechamos, bueno, ya que estamos hablando del IFAN, para enviarles un saludo también a los compañeros del IFAN y también al director general, que es don Mike Cosejo, que también ha estado pues aquí colaborando con el colegio, que es contador privado, pero también funge, son de esos contadores privados que ahora están como director ejecutivo, que tanto hemos hablado de tantas cosas que puede hacer el contador privado. También agradecerle a nuestros patrocinadores Cyberfuel y Tecapro. Y bueno, volvemos a dos puntos muy importantes. Menciona usted, lo cual es muy bonita frase y muy cierto, no es que no hayan recursos, es que no le asignan los recursos. Entonces, en estos momentos, esos contadores y pues esas municipalidades tienen que ahora sí ponerse las pilas, porque estamos con el objetivo de generar estados financieros mensuales, que eso pues lleva todo un proceso, no vamos a hablar de eso. Sin embargo, interesante mencionar que la idea de que los estados financieros sean mensuales no es tanto porque el contador nacional así lo pida, sino porque hay otros entes externos, el fondo y no sé quién más, ¿verdad? Hay entes internacionales incluso que están ocupando información mensual. Hemos estado viendo que eso no todas las municipalidades lo pueden conseguir, sin embargo, pues es una meta, es un proceso que se está llevando. A algunos les incomoda, para otros sí es algo que es difícil de cumplir, pero se puede tomar como que eso es una meta, don Errol, generar estados mensuales. Es parte del cambio cultural que tenemos que hacer. La información se toma día a día, y tener información cada 3 meses es complicado para la toma de decisiones, ¿verdad? No solamente para los entes externos, sino también para que ellos se acostumbren a tomar decisiones bajo estado financiero. Eso es importante, o sea, la información financiera, el primer interesado en tener información de calidad es el propio ente. Ya lo otro, los entes externos, pues sí, vamos a pedir información y entes internacionales pues, también nos van a pedir información, pero lo más preocupados por tener calidad de información financiera y actualizada es el mismo ente y los tomadores de decisiones. Lo que pasa es que estos tomadores de decisiones tradicionalmente lo han hecho con base en la ejecución presupuestaria. Se les puedo asegurar que sí, todos los meses tienen una ejecución presupuestaria, o probablemente el alcalde todas las semanas piden cómo va con la ejecución presupuestaria, pero no piden todos los meses ni todas las semanas cómo vamos con el tema de ejecución o contable, ¿verdad? Hay que cambiar esa conceptualización de que los estados financieros no es solamente para ser presentados a contabilidad nacional, son para tomar decisiones. Ahora bien, el tema de cambio a un requerimiento mensual, eso se debe a compromisos que el país ha asumido con el fondo y con otros organismos en términos de generar información y estadísticas públicas para la toma de decisiones. Hace muchos años nos decían es que los organismos internacionales quieren para otorgar créditos información financiera, y cada vez que pedían un crédito había que dar información, construir una información financiera. Ahora lo que están diciendo los organismos internacionales es: yo ya tengo los estados financieros mensuales y trimestrales y semestrales y anuales. Con base en eso yo voy a tomar decisiones si le doy o no créditos al sector público costarricense. Y también tiene que ver con un tema de calificaciones de riesgos, ¿verdad? Ver cómo va el país en términos de recaudación, ¿verdad? Porque dentro del estado financiero pues se va muy importante la generación de ingresos y también la ejecución de la parte de gastos, que es importante pues poder tener ese equilibrio y saber si tenemos capacidad de pago para todo lo que tenemos, ¿verdad? Y eso son compromisos que hemos asumido, y creo que siento que hay preocupación por el cumplimiento mensual, pero hay que trabajar en eso. O sea, es una decisión que ya se tomó y es algo que hay que seguir trabajando sobre ese tema de cómo generar información financiera actualizada
en los plazos correspondientes para poder tomar decisiones sobre la institución, el día a día, que es lo más común que se tiene que dar. Hemos tratado o vamos a tratar de simplificar más ese proceso y poder, digamos, a través de Hacienda Digital ser más expeditos en la generación de información financiera. Sí, don Errol, estos estados financieros, llámese consolidados o separados por sector, como usted mencionó ahora, de la contabilidad nacional, ¿hay algún lugar donde las personas puedan acceder o están colgados? Sí, nosotros a través o por medio del hackeo, pues se cayó las páginas que tenía Hacienda. Correcto. Y dentro de eso se cayó toda la información que se tenía de contabilidad nacional. Ahora ya estamos habilitando ese portal específico de contabilidad nacional y ya se están colgando ahí los estados financieros. Precisamente en este mes se está logrando esa meta, poder subir la información para que tengan acceso los analistas, los públicos en general sobre la información financiera contable. La idea es que muy próximo pues podamos subir mes a mes la información que nos da todos los entes, porque precisamente la información no es para guardarla, la información es para compartirla, y entre más fácil podamos compartirla, le damos un valor más agregado a ese esfuerzo que hace todo el sector público de generar información mensual. Entonces, por el momento, si alguien quisiera ver un estado financiero de estos para verlo, cómo se ve, cómo funciona y todo, ¿podría entonces solicitarlo algún correo electrónico? Sí, claro, o acceder a la página web que ya está disponible. Ah, bueno, entonces ya está disponible. Y lo que son los estados financieros, bueno, usted dice que están buscando que sean mensuales. Sí. Entonces quiere decir que de aquí para atrás son anuales. Digamos, desde el año pasado pues hay información mensual que se estaba presentando, pero más para atrás la información era trimestral, ¿verdad? Y semestral y anual, pero realmente los únicos que estaban publicando eran los anuales, ¿verdad? Pero entonces el objetivo nuestro es empezar a publicar por lo menos mes a mes la información financiera contable. Sí, hablemos un poquito de lo que es la práctica en sí y en lo que tiene que ver con la estructura del manejo de la información. Ustedes me imagino que tienen que estar recibiendo información del contador o el departamento de contabilidad de los ministerios. ¿Cómo funciona eso? Digamos, nosotros recibimos información de ministerios y también de entidades públicas. De ministerios y de entidades públicas. Entonces, hay dos áreas, una área de consolidación que tiene que ver con todas las entidades públicas y entes adscritos, ¿verdad? Ellos reciben la información directamente. En el caso de los ministerios, hay cierta información o la mayor parte de la información está siendo procesada por SIGAF, que es el Sistema Integral de Gestión Administrativa Financiera que tiene el ministerio. Pero hay otra información como temas de obligaciones laborales, otros temas importantes que son obligaciones que se tienen con entidades privadas, información sobre créditos, sobre saldos y demás, que sí tenemos que recoger esa información de los ministerios y poderla consolidar en el estado financiero del Poder Ejecutivo. En el caso de consolidación, hay herramientas que se han puesto a disposición, son herramientas construidas, no son herramientas bajo programas desarrollados, sino más que todo herramientas desarrolladas en Excel y en un portal que se ha creado para que las entidades suban la balanza de comprobación y a través de ahí se pueda generar la información más detallada a nivel, digamos, de las partidas contables que se tienen dispuestas. Algunos entes han tenido algunos problemas con el uso de esas herramientas, principalmente porque son macros, y entonces algunas entidades tienen restringida dentro de sus plataformas informáticas el acceso a macros, ¿verdad? Por un tema de seguridad interna. Entonces algunas entidades tienen algún problema de correr esas macros y se les puede dificultar un poquito, pero es un tema, digamos, de poder liberar a nivel informático el uso de macros en estas entidades. ¿Se acordará usted más o menos cuántos ministerios hay? Tengo entendido que son 18 entes ministeriales que nosotros atendemos. Como 18 ministerios. Y cuando usted menciona entidades públicas, como 180.
180. Sí. Por ahí anda la cifra. Entonces estamos hablando de que estamos manejando casi 200. ¿Esas entidades públicas se encuentran, por ejemplo, acueductos, el ICE, o no? Esos son... Digamos, esas son entidades que aplican NIF, ¿verdad? Ajá. Entonces, Okay. nosotros tenemos entidades que aplican NIF, que es lo que es el ICE, lo que es el AYA, que también se consolida. Entonces, por eso nosotros tenemos varios niveles de consolidación, ¿verdad? Digamos, realmente no es una consolidación con estas entidades porque apliquen NIF y lo volvemos con NIC-SP. Correcto. Entonces, eso no se llama una consolidación, sino es un conglomerado de la información financiera. Esas son entonces empresas públicas. Entonces, entidades públicas sería el PAN y el IMSS. Sí, todas las que aplican el NIC-SP, que recordemos que hay dos tipos, de empresas y entidades públicas. Y entonces las entidades públicas aplican NIC-SP, de acuerdo, digamos, a su configuración. ¿Cuál es la diferencia entre entidades y empresas públicas? Que las empresas públicas tienen una independencia presupuestaria, su equilibrio financiero se lo tienen que dar por sí mismo. ¿Las entidades públicas tienen? No, las empresas públicas. Las empresas públicas, perdón, ¿tienen? Tienen independencia presupuestaria, tienen que generar su propia sostenibilidad. Tienen que autogestionar sus recursos. Sus recursos brindan normalmente un servicio público y a través de ese servicio público tienen que generar su flujo de caja para poderse mantener. Entonces por eso es que aplican NIF por un tema, digamos, de eficiencia, aunque el sector público también tiene que tener eficiencia, pero es más que todo una eficiencia para generar recursos de sostenibilidad como tal. Y en cambio las entidades públicas tienen programas de asistencia social que no tienen una contraprestación, ¿verdad? Entonces no pueden aplicar reglas de NIF de equilibrio financiero porque, por ejemplo, el PANI lo que brinda es un servicio público sin contraprestación. O sea, atiende niños, recoge niños, los atiende, pero eso no es un servicio que cobra alguien, ¿verdad? Correcto, depende directamente de las transferencias que le haga el gobierno y de los fuentes de ingresos legales que ha tenido definido el PANI. Igual así las entidades públicas como tal. Entonces es una gran diferencia entre una entidad y una empresa pública. Sí, y para nosotros, los que siempre hemos estado en el sector privado y muchos de los contadores que en este momento pues están aprendiendo, es muy importante eso que usted acaba de decir, e enriquecedor, porque podemos entonces recordar que lo que usted menciona es que entonces las entidades públicas aplican NIC-SP porque ellas no cobran un servicio, ellas dependen de las transferencias que hace el gobierno, ¿verdad? Ahí vamos bien, sí. Estoy aprendiendo bien. Y luego tenemos las entidades o empresas públicas que tienen que autogestionar sus recursos y que ellas sí cobran obviamente a nosotros, a los costarricenses, y que con eso que ellos cobran tienen que autogestionar sus servicios. Sí, entonces eso es importante porque la visión de análisis financiero es diferente. La visión de análisis financiero. Después, una empresa pública tiene que ver su capacidad de gestionar y de brindar servicios de calidad a un costo razonable. En cambio, una entidad pública tiene que ser evaluada por su impacto dentro del sector que está. Por su impacto del servicio que da la sociedad. El servicio que da a la sociedad, no por lo que cobra, sino el impacto que da. Entonces, tenemos ministerios que tienen, por ejemplo, el MEI, que tiene que ver con simplificación simplificación de trámites. Entonces, ¿cómo puedo evaluar la eficiencia del MEI? No por lo que cobra, porque ellos no cobran, sino es por la atención al público en términos de consumidor, de la dirección de consumidor, en términos de pymes, de la promoción de pymes, en términos de simplificación de trámites. Entonces, la evaluación es un poco diferente. Sí, totalmente, incluso ante la sociedad en sí como tal y todo lo que nos sucede, sin querer salirme del tema, ¿verdad? Pero imposible no pensar en la situación pues, que estamos viendo a nivel nacional con el PAN y con el asunto pues, de esta bebita que tiene mucha gente conmocionada. A veces se critica, digamos, mira, es que los ministerios solo gastan, no, es que gastan en salarios, pero es que recordemos que para brindar un servicio de este tipo ya se ocupan personal, ¿verdad? Entonces, totalmente. Evidentemente, la parte de salarios y todo lo que son cargas sociales pesan mucho en estas entidades como tal, porque ahí brindan un servicio y ese servicio se brinda a través de funcionarios. Entonces, es lógico que los rubros de mayor inversión sea en la parte de salarios, sí. Excepto, digamos, como el MOP,
que uno podría justificar que sí cuánto pesa el tema de inversión pública en infraestructura versus, digamos, la estructura salarial, pero sí es importante, digamos, de acuerdo al tipo de entidad. Sí, como por ejemplo el Ministerio de Seguridad, que tiene la planilla de los policías, ¿verdad? Pues es lo más fuerte, bueno, y tiene lo que es el equipamiento de vehículos y demás, y armamento, pero ahí es lo que pesa más es el personal. Sí, yo me acuerdo que a finales de años 90, comienzos del 2000, que estaban los famosos chapulines asaltando por todo lado y que se hablaba de que había unas casas de policías y entonces en ese momento se incrementó bastante la planilla de policías que se ocupaban y es un tema que, como dice usted, tiene que ver con el gasto y que ahora otra vez estamos en ese tema también. Si usted ve las noticias, están hablando mucho de la inseguridad que tiene el país, entonces otra vez volvemos a recordar lo que estaba pasando en ese entonces cuando estaban los chapulines, pero ahora con otra categoría muy diferente. Ahí es donde surge la calidad de la información financiera. Si nosotros tuviéramos información de más alta calidad, podríamos tomar decisiones más precisas en términos de la recaudación de impuestos y en términos de el costo que eso significa invertir más en funcionarios, digamos, en el área policial, ¿verdad? Entonces hay que hacer un equilibrio en términos de esos costos adicionales y si podemos soportar los nuevos ingresos que se tiene o la evolución de los ingresos que se tiene. Sí, qué bueno que eso que dice, estimados colegas, don Errol Solís, que casualmente esas cosas que hablamos socialmente pues se podrían mejorar si logramos los objetivos que tenemos con la contabilidad nacional y no solamente generar los estados financieros, sino que sean observados, que sean analizados para tomar mejores decisiones, que no se aleja para nada de lo que es la parte privada con respecto al manejo de estados financieros. O sea, ahí tenemos que generar una cultura de toma de decisiones. Tradicionalmente Contabilidad Nacional lo que ha hecho es entregar información financiera, pero cómo se toman decisiones a través de esa información es lo que tenemos que reeducarnos para poder ser más asertivos en la toma de decisiones. Nuestro país lamentablemente ha seguido una tendencia por muchos años de tema presupuestario, que lo que importa es el presupuesto y un presupuesto es anual. En cambio el estado financiero como tal tiene componentes acumulados, ¿verdad? Y esa parte pues, es la que no se toma en cuenta para tomar decisiones dentro del estado, ¿verdad? Y eso pues hay que cambiarlo, pero tenemos que cambiarlo con calidad de la información. Si no tenemos calidad de la información, pues nuestras decisiones van a ser poco efectivas o acertadas, y por eso es que insistimos mucho en que tenemos que mejorar la calidad de la información financiera. Y otro tema para poder mejorar la información financiera que podemos introducir es el tema de implementación de este año de la ley que establece la aplicación de la NIC-SP para todo el sector público en forma obligatoria. Eso está implicando que este año 2023 sea un año de partida con un balance de apertura que todas las entidades públicas tenemos que hacer para efectos de normalizar el proceso de implementación. Sí, ¿podría hablarnos un poquito sobre ese balance de apertura? Que entiendo que eso es algo que usted está implementando en Contabilidad Nacional. ¿A qué se refiere con el balance de apertura? Sí, en todo proceso de implementación de normas, ya sea NIF o NIF para pymes o NIC-SP, hay un proceso es más, hay una norma específica de implementación por primera vez. Y eso, a pesar de que el sector público tiene más de 12 años en este proceso de implementación, no ha habido una fecha concreta en decir a partir de aquí podemos tomar como el balance de apertura. No lo ha habido. No ha habido. No ha habido. Y eso sucede mucho también en el sector privado, en NIF. Usted llega a una compañía, dice aplicamos NIF y uno pregunta, ¿y cuándo fue el primer año? ¿Cuándo arrancaron? No lo tienen claro. No lo saben. Porque no aplicaron rigurosamente la norma de aplicación por primera vez de normativa. Entonces lo que queremos es resolver ese problema a nivel de sector público. ¿Y ya hay fecha? Sí, claro, hay una fecha. El balance de apertura tiene que ser al 31 de diciembre de este año.
digamos, 31 primero de 2024. O sea, 2024 arrancamos todos. 2024 se arranca con un balance de apertura. Evidentemente vamos a tener entidades rezagadas, pero habrá otras que sí van a poder cumplir con ese balance de apertura. ¿Qué es balance de apertura? Un balance de apertura que tiene 4 actividades importantísimas. Uno es excluir del estado financiero activos y pasivos que por normativa contable no se aceptan que se reconozcan. Por ejemplo, un ente municipal tiene reconocido en su estado financiero en cuentas por cobrar todo lo que genera el sistema de cuentas por cobrar. Lo que pasa es que hay históricos de patentes y demás contribuyentes que el sistema genera su cobro, pero ya no existen. Y entonces hay que hacer un escaneo de sobre toda esa información para ver cuál es la vigente que el sistema de información me está generando para efectos de cobro. Igual el tema de cuentas por pagar, el tema de obligaciones, que hay que revisar todo y excluir aquello que no cumpla con los criterios de activos y pasivos. La otra actividad es reconocer ahora sí activos y pasivos que por concepto deben ser reconocidos. Por ejemplo, las obligaciones laborales, el acumulado de vacaciones que se tiene del personal, hay que reconocerlo, y otro tipo de obligaciones que están ahí. Y las otras 2 últimas actividades tienen que ver con la calidad de información. Uno es el tema de reestructuración de la información financiera. Puede ser que una cuenta tengo que separarla en 3 cuentas nuevas o de 3 cuentas tengo que agruparlas en una sola, conforme al catálogo contable que nosotros tenemos. Y la otra actividad, la última, es la valoración. Las líneas que tenemos que reconocer en el estado financiero tienen que tener un valor razonable. Y de acuerdo a las normas de valor razonable, pues hay una gama de opciones que se tienen, ¿verdad? El problema es cuando se hace valoración, cree que todo tiene que ser con un perito y no necesariamente tiene que ser a base pericial, sino hay opciones y es parte de lo que tenemos que aclarar. Entonces, este proceso está siendo aclarado a través de una nota técnica que vamos a emitir para efectos de sector público y podamos ordenar ese proceso. Eso nos va a permitir que podamos tener una balance de apertura para el próximo año que sea auditable, ¿verdad? Entonces, las entidades externas o empresas de auditoría externas que contratan las entidades públicas para que auditen sus estados financieros, parte de lo que tienen que pedirles es que auditen el balance de apertura. Y a partir de ahí poder generar una opinión sobre el cumplimiento del año siguiente sobre el primer estado financiero de transición bajo NIC-SP. Y a los 2 años ya tener un marco normativo, un estado financiero contable completo bajo un NIC-SP comparativo. Entonces hay una técnica que establece las normas, que lo vamos a aclarar y que lo vamos a ampliar para efectos de poder ayudarle al sector público a cumplir con esa meta. Para hacer el balance de apertura. ¿Y eso le va a tocar a ustedes como Departamento de Contabilidad Nacional guiarlos Digamos, nosotros vamos a hacer la guía, vamos a dar la capacitación, vamos a dar a evacuar consultas, dudas y demás, pero aquí hay un tema trabajo titánico ese, ¿verdad? Hay un tema importante de que tiene que hacer cada entidad pública, pues lograr ese balance de apertura, y nos estamos apoyando o nos queremos apoyar mucho en las auditorías internas y auditorías externas de los entes, para efectos de que ellos también colaboren con este proceso y puedan guiar un poco mejor a las entidades para obtener ese balance de apertura. Mencionó usted que la idea es auditar ese balance de apertura. Nosotros no auditamos. No, usted no. Lo que hace las entidades públicas cuando contratan auditorías externas. Esa era la pregunta. ¿Quién lo haría? Las auditorías externas. Porque si van a auditar un estado financiero con NIC-SP, tienen que haber auditado y tener razonabilidad de saldos iniciales. Y para poder tener razonabilidad de los saldos iniciales, tienen que auditar el balance de apertura porque nadie lo ha auditado. Bueno, qué bonito, porque ahí se mueve la economía y hay trabajo para muchos despachos que puedan realizar esa labor. Sí, es una parte que tenemos que colaborar entre todos y poder estar alineados para poder entender cuál es el proceso que vamos a generar y poder, digamos, ayudar a las entidades públicas a arrancar un buen proceso de implementación de NIC-SP, que es el momento oportuno. ¿Y por qué este año? Porque la ley lo establece que el 2023 es el año en que las entidades públicas tienen que aplicar NIC-SP en forma obligatoria. Antes, la fecha de implementación fue corrida por la misma Contabilidad Nacional porque fue a través de un decreto que se estableció esas fechas. Ahora no podemos correr esa fecha porque es una fecha por una ley. Y
Evidentemente hay una disposición de cumplimiento. La pregunta que nos hacen es, ¿qué pasa si se incumple? Pues la misma ley no establece cuáles son las sanciones en términos generales, pero entonces se aplican las sanciones genéricas que existen en la Ley General de Administración Pública, que es incumplimiento de deberes. ¿Para quién? Para el jerarca máximo y los jerarcas responsables sobre el proceso de implementación. Entonces hay una comisión institucional que está creada para estos efectos, que tienen que trabajar sobre eso y demostrar que hicieron todo el mejor esfuerzo para poder lograr algo, que no lo hicieron, bueno, no lo pudieron hacer, pero es importante que hayan demostrado, que demuestren que realmente han hecho el esfuerzo apropiado para poder lograr esa aplicación de NIC-SP en este año. Sí, bueno, estamos aquí con el CPI-CPA Errol Solís Mata, quien es el contador nacional, y estamos en este programa que pues, es dedicado a todos los contadores que tienen que ver con ministerios, entidades públicas, instituciones autónomas. Y para irnos despidiendo, don Errol, preguntarle quiénes están como observadores o si tiene auditor interno o cómo funciona esa parte, si hay alguien que controle la contabilidad nacional, ustedes como departamento. Digamos, nosotros somos parte del Ministerio de Hacienda y nosotros como tal estamos sujetos a la auditoría interna. Auditoría interna. Entonces ellos nos han hecho revisiones y nos han hecho recomendaciones, estamos en proceso de cumplimiento de las recomendaciones que ellos nos han dado y parte, digamos, es el mejoramiento de los procesos que nosotros llevamos a cabo. Ahora viene un cambio muy importante que es Hacienda Digital, que es otro proceso, otro gran reto, porque hay que rediseñar procedimientos, hay que rediseñar formas de acceso a la información, formas de ingresar la información, y que de una u otra forma ya están montados los requerimientos, pero hay que hacer un gran trabajo con la empresa desarrolladora para amoldar los sistemas que ellos tienen a las necesidades nuestras. Y eso va a ser otro proceso que también eventualmente va a ser auditado como tal. También tenemos inspección por parte de la Contraloría. Contraloría, eso le iba a preguntar. Claro, nosotros nos auditan, todos los años es riguroso ese auditoraje que nos hacen a nosotros de la información financiera contable. Ya tienen ellos prácticamente todos los años esa tarea y es un proceso en donde recibimos retroalimentación, información que hay que mejorar y acciones que nos piden que hagamos. Entonces hay un trabajo muy importante de la Contraloría en ese seguimiento que nosotros hacemos. Banco Central no. Ellos así como Banco Central no, porque ellos son usuarios. Ellos son usuarios mucho de la información o también nos dan información para poder complementar el tema. Hay entidades o unidades que nos dan dentro del Ministerio de Información importante como crédito público. Nosotros en crédito público en este momento estamos tratando de consolidar un sistema que nos logre el devengado de las obligaciones crediticias que tiene el Estado para poder registrar base de devengo las obligaciones crediticias que nosotros tenemos. Porque se venía registrando el gasto de intereses sobre una base de efectivo. Ahora también por compromisos con el Fondo Monetario nos han pedido que registremos nuestros gastos financieros sobre una base de devengado. Eso implica pues un gran cambio, un gran esfuerzo y en eso estamos. Esta auditoría interna que usted mencionó es donde está don Ronald Fernández. Correcto. Un saludo para Ronald Fernández también. Para ir terminando, bueno, agradecerle a los patrocinadores Cyberfuel y Tecapro, consultarle cómo estamos con la Caja del Seguro Social. Ellos sí forman parte de esta contabilidad nacional. Sí forman parte de esta contabilidad nacional, solo que este año no entregaron estados financieros. Por el tema del hackeo y otros problemas que han tenido, pues no entregaron, lamentablemente, porque es un peso importante dentro del sector, la información financiera contable y pues está en un proceso, digamos, de ajustar sus sistemas y poderlos levantar la información financiera contable y poder entregar información anualizada, pero sí es un tema ahí que está pendiente. Y uno de los aspectos que vamos a trabajar en los próximos años, que es parte también de esa calidad de la información para la toma de decisiones, es el tema de costos de los servicios públicos. Hay una ley que estableció, que reformó un artículo hace más de 20 años, en donde decía que tenemos que presentar un informe anual de costos unitarios para el sector público, principalmente el inciso A y B.
de la Ley General de Administración Pública. Y eso por 20 años se ha estado trabajando, haciendo esfuerzos, pero nunca se ha concretado nada. La Contraloría nos ha pedido, por múltiples informes y requerimientos que nos han hecho en el pasado, que ya efectivamente aterricemos en el tema. Y es parte de lo que vamos a trabajar con las entidades para poder generar información para la toma de decisiones en términos de costos unitarios. ¿Qué significa costos unitarios? Saber realmente cuánto cuesta un pasaporte, cuánto le cuesta a migración un pasaporte. Puede ser que sí tengamos una noción de los costos directos, el material, lo que nos cuesta, las comisiones del banco y demás, pero alrededor de eso hay un aparato administrativo que no está siendo considerado. O cuánto nos cuesta una cédula, emitir, o una licencia, o el curso de manejo, o el examen de manejo, o una prueba. Sí. ¿Cuánto cuesta? ¿Por qué? Porque hay que tomar decisiones, porque con base en ese costo unitario yo puedo decir, mira, si yo cobro 5,000 por la prueba práctica y me cuesta 30,000, o sea, no es que vaya a cobrar 30,000, pero sí tengo que ser consciente que el sistema estatal va a subvencionar una parte. ¿Cuánto es esa parte? Bueno, eso es lo que tenemos que definir, cuánto estamos dispuestos a subvencionar algunos servicios. No solo la prueba teórica, sino la prueba práctica. Sí, porque a veces, o sea, no es para cobrar, porque no ese es el objetivo, es para saber cuánto cuesta y también decirle, ese servicio está subvencionado por un 30, un 40, un 50% por parte del Estado. ¿Verdad? Que se sepa, sí. Que se sepa y que eventualmente se tome alguna decisión con respecto a eso. Entonces estamos haciendo pues un plan a través de una comisión que tenemos en Mideplan Hacienda para efectos de poder generar un proceso más ordenado en términos de generar información sobre costos unitarios. Sí, esa parte de costos unitarios suena, la verdad, muy bonita, muy impresionante, y de parte aquí del Colegio de Contadores Privados y de todos los colegas que están incluso en la parte privada, pues creo que nos sentimos bien de ver tantos retos, tantas mejoras que han habido, tantos objetivos que están por cumplirse, y que todo esto tiene que ver alrededor de esta ciencia y arte contable tan linda que es la que nosotros tenemos como profesión. En estos momentos quisiera decirles a ustedes, estimados colegas, que recuerden visitar nuestras redes sociales para que estén al tanto de todo lo que está sucediendo. Si tienen alguna duda, alguna idea, algún comentario, tenemos el correo cpidecerca@contador.co.cr, y también cuando ustedes van en el bus, están manejando, están en la casa haciendo oficio, se pueden poner audífonos y escuchar los CPI Podcast, que también en cuestión de 20 minutos usted obtiene pues un tema y una actualización muy bonita y también de forma amena. Entonces le voy a solicitar aquí a nuestro querido colega CPI Errol Solís Mata que proceda pues con unas últimas palabras y también a despedirse pues de nuestra querida audiencia, don Errol. Sí, parte de nuestra, pues un placer haber estado conversando un poco con ustedes. Hay muchos retos, ¿verdad?, que tenemos que asumir. Mi oficina está abierta a todos los interesados que quieran reunirse con nosotros, y es parte de los cambios que hemos tratado de introducir, acercarnos más a los entes contables, a los responsables. Yo les he ofrecido a las municipalidades que si es necesario ir a reunirse con el alcalde o con el consejo para hacerles ver la importancia y la asignación de recursos para estas áreas, pues con muchísimo gusto podemos atender estas invitaciones. Entonces la idea es apoyarlos y estar más de cerca con los contadores y poder hacer un gran equipo a nivel nacional sobre este tema. Claro que sí, eso le iba a preguntar, físicamente, ¿dónde está la Contabilidad Nacional? Estamos en el antiguo Banco Anglo, en el cuarto piso. Al frente del Teatro, bueno, un costado más bien del Teatro Nacional sería. Sí. Bueno, entonces nos vemos en el próximo programa. Muchas gracias por acompañarnos y recuerde estar atento a nuestras redes sociales. Muchísimas gracias, y Errol, muchas gracias por habernos acompañado, por regalarnos de su tiempo. Hasta luego a todos.
Pagar su colegiatura en línea es una realidad. Ingrese a nuestro sitio web www.contador.co.cr y en la sección Oficina Virtual, elija la opción Pago en línea. Ingrese el número de registro profesional. Seleccione en tipo de pago la opción Colegiatura. Marque la opción Pagar. Lea y si está de acuerdo, acepte los términos y condiciones y seleccione la opción Continuar. Incluya los datos que se le indican de su tarjeta y una vez completados, seleccione la opción Pagar. Oficina Virtual, una opción práctica al servicio de nuestros agremiados. Bienvenidos a nuestro nuevo punto de encuentro, una interfaz amigable, actualizada y de fácil navegación, donde usted tiene a disposición contenido de valor, formativo, noticias, institucional y normativo. Nuestro objetivo es ofrecerle a nuestros colegiados una herramienta de navegación simple e intuitiva. Ingrese a la dirección www.contador.co.cr. En la pantalla inicial encontrará un menú superior con las principales secciones de nuestro sitio web. Al navegar por la página de inicio, encontrará enlaces destacados como Biblioteca de documentos, beneficios, áreas recreativas y deportivas, convenios, DEVOAS, ofertas laborales, consultas técnicas y consultas colegiados. Se ha dispuesto de un espacio destacado para informar acerca de incorporaciones, donde encontrará información general, requisitos, cronograma y temario. En esta sección, usted encontrará información novedosa del acontecer, recursos y noticias actualizadas. Dentro de las innovaciones, usted puede encontrar una sección muy completa relacionada con el desarrollo profesional, fiscalía y plataforma de servicios. Estamos trabajando para llevarles servicios en línea oportunos y actualizados con el propósito de mantener comunicación de primera mano con nuestros colegiados. Compártanos su opinión al correo comunicación@contador.co.cr.